Desde la mirada y posición estratégica de los equipos directivos y de sostenibilidad a nivel empresarial, ¿cómo ven los retos y oportunidades que actualmente tienen las empresas en la contribución al desarrollo de comunidades en el contexto local y nacional? ¿Y cómo se han transformado las estrategias de cara a estas realidades? Para dar inicio, hacemos un llamado al señor Roberto Beltrán de FEDES Ecuador, quien será el moderador de este panel. Un aplauso, por favor. Roberto Beltrán Zambrano, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social FEDES, de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, evidentemente, y miembro de Red América. Es vicepresidente de la iniciativa Mesa Provincial de Emprendimiento de Loja, con el apoyo de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación de Ecuador. Forma parte de diversos directorios de empresas ecuatorianas y es voluntariado también. Además, es profesor universitario en gestión de conflictos. Roberto, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias a todos por su presencia aquí en la sala y de forma virtual. Dado el tiempo, hemos tenido que hacer un ajuste en la agenda de esta parte del programa y contamos con dos intervenciones. Dos invitados, uno de Argentina y otro de Colombia, que van a compartir o debatir en torno a los temas que nos han propuesto para este panel. Así que vamos a recibir al profesor Alberto Willy, que es profesor a tiempo completo y director de programas e innovación de IAE Business School, Universidad Austral de Argentina. Él estudió ciencia política, filosofía, realizó un máster ejecutivo y un doctorado en sociología de las organizaciones en Inglaterra, en la Universidad de Bath, profesor de liderazgo y sustentabilidad. Alberto es consultor de empresas en lo referido a cambio y transformación, trabajó con el Grupo de Fundación y Empresas de Argentina, ha sido jurado de distintos premios de sustentabilidad y responsabilidad social empresaria de Argentina y la región. Alberto, bienvenido, 15 minutos de tu intervención. Bueno, primero muchísimas gracias, ahí voy a compartir mi presentación. ¿Se escucha bien? Te escuchamos, sí. Perfecto, bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Sandra y Ana Milena por la invitación. Es un gusto estar acá, voy a intentar usar solamente 15 minutos para respetar el horario y poder tener una conversación. Así que voy a poner mi presentación. Me parece que me tienen que habilitar desde la parte del Zoom. Aquí está. Perfecto. Ahí pueden ver mi presentación. ¿Sí? Adelante, ¿Pueden ver la presentación? adelante, sí. Sí, perfecto. Bueno, voy a intentar no mostrar, han visto muchos gráficos, pobre todos. Yo solamente quiero mostrar este gráfico muy rápido porque este es el gráfico que quizá resume lo que acaban de decir Mauricio, lo que dijo Alicia, que si bien este gráfico del 2018 lo están actualizando ahora, pero da muy parecido. Este es el gráfico que cruza índice de desarrollo humano y global footprint, es decir, cuán desarrollados estamos en términos de alfabetización, de PBI per cápita, expectativa de vida y cuál es nuestro impacto en la Tierra. Estas bolitas que ven acá son los países, entonces acá está el índice de desarrollo humano y acá está el global footprint. Entonces lo que muestra este gráfico claramente, estos países amarillos son los países de África y estos países más azules son Europa, también conectando con lo que decía Alicia. Lo que muestra este gráfico claramente es por qué estamos hablando de estos temas. Es porque el sistema el que hemos desarrollado luego de la revolución industrial no ha logrado poder dar calidad de vida a las personas y cuidar el planeta al mismo tiempo. Este cuadrante que está ahí, que es el cuadrante de la sustentabilidad global para personas y planeta, está casi vacío. Los países que están más cerca de ahí, que por ejemplo muchos países del color de Sudamérica está ahí,
es una simple razón porque tenemos mucho territorio y poca población. Por ejemplo, Argentina, de donde hablo, este lugar que Mauricio decía, ¿cómo hacen para vivir con 100% de inflación? Podría ser otra charla, digamos, ¿no? Pero claramente tenemos mucho desarrollo o mucho... Somos poca población para un país, digamos, muy grande. Entonces todos los ratios que dividimos nos dan bien. Pero ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Y bueno, claramente hablamos de estas cosas porque no podemos dar calidad humana y cuidar el planeta a la vez. Y esto que decía Mauricio recién y decía Alicia, cuando hay como un desajuste sistémico, se empieza a generar no solo desigualdades en la distribución de riqueza en los jóvenes, sino también que la gente empieza a pensar, conectando con lo del Mauricio, bueno, el sistema que tenemos nos da servicio. Yo vengo de ciencia política, ¿no? En ciencia política nos dicen que los sistemas políticos dan servicio a la sociedad y cuidan algunos valores. Entonces la democracia hoy cuida un montón de valores, quizá da pocos servicios, entonces empiezan a aparecer estas opciones que Mauricio muy bien contó. Pero claramente en términos de sistema, nuestro sistema de producción no da soluciones. O da calidad de vida o genera una tierra, digamos, o cambio climático. Esta es la tensión de por qué hablamos, para mí, por qué hablamos de sustentabilidad y por qué cambiar estas agendas. Entonces, las posibles salidas, y también conecto con una pregunta del público recién, las posibles salidas claramente una es la política, tener agendas de desarrollo, somos expertos en armar agendas que no cumplimos, ¿no? Los objetivos del milenio, los ODS, pero claramente ahí tiene que haber una salida política, acuerdos colectivos, pero claro, cuando sube Trump y se baja del Acuerdo de París, empiezan a generar esas complejidades. La otra es tecnológica, y fue la pregunta de la colega de la señora hace un ratito. Claramente, a ver, no cambiamos el estilo de vida, no cambiemos la forma del estilo de vida, sino cambiamos la forma de producir. Entonces tenemos Europa, Inglaterra, para el 2030 todo el parque automotor eléctrico con pocas emisiones, lo que genera algunas complicaciones, pero claramente vivamos como sigamos viviendo, pero que mi consumo sea aceptable para el medio ambiente. Entonces, los drivers de cambio frente a esta tensión de una agenda insostenible, de algo que se hace insostenible, es política tecnológica o un límite externo. Una crisis social o ambiental que obliga a cambios. No sé si se acuerdan cuando arrancó la pandemia que hablábamos cómo será la nueva normalidad, no hay más aviones en los cielos, cómo bajó la huella de carbono. Bueno, hicimos el catch-up post-pandemia muy rápido y casi que nos olvidamos. Entonces, claramente que las crisis pueden ser una crisis en serio o una crisis profunda, o nos ponemos de acuerdo entre nosotros y estamos a tiempo, algunos hablan del 2030, del 2050 con las agendas de desarrollo, o la tecnología nos salva, o nos ponen límites sociales o ambientales. ¿Por qué ha fallado la salida de la acción política? Algunas causas. Yo creo que hubo una falta de validación global de la agenda de los ODS. No voy a poner acá, pero se podría discutir. La ONU o estos agentes internacionales o gubernamentales no tienen poder para imponer esa agenda. Siempre es un nice to have, pero no tienen poder. Entonces, ¿quién es el responsable de sostener esa agenda? Es muy complejo. Es muy lindo ponernos de acuerdo, hacer, digamos, conferencias en alguna parte del mundo, New York o Bruselas en general, para hablar de los ODS, pero ¿quién sostiene? ¿Quién implementa? La implementación después se lo dan ustedes, a las empresas, a las fundaciones, para hacerlo, como el Global Compact. Yo soy firmante del Global Compact, pero después, ¿cómo hacemos para sostenerlo, no? Y claramente hay una falta de colaboración y coordinación. Y si quieren ir un poquito más profundo y también conectando con algo que planteaba Alicia, creo que hay algo lo que yo le llamo el individualismo como método. Que no, en el fondo, no rompemos el paradigma individualista. Y seguimos con una filosofía de la responsabilidad personal y el granito de arena.
¿no? Es decir, las empresas, las organizaciones con las que yo trabajo en una escuela de negocios, no estoy lejos de las empresas, trabajo con fundaciones y empresas, esta lógica de, bueno, yo hago esto. Cuando uno se acerca a una organización a contar qué hacen, yo tengo este programa, yo hago esto. Son todas cosas espectaculares, pero falta sistémicamente entender que no basta, estamos con un problema sistémico tan grave que no basta con el grano de arena, sino que hay que ir a dar soluciones estructurales como grupo, si quieren, como clase empresaria, como elite, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo es gestionar el riesgo. El ESG, como decía Mauricio, en el fondo es gestionar el riesgo. Para que BlackRock me dé plata para hacer una empresa pública, la mala noticia es que con eso no basta. Estamos atrasando 10 años en esa agenda. Y en el fondo es porque sigo mirando a la empresa como algo individual. ¿Qué hago yo como empresa? Ahí tengo estos indicadores, cumplo con el GRI, pero no me pienso sistémicamente, no me pienso colaborativamente. Y los problemas que tenemos hoy, sociales, de tantos jóvenes que ni estudian ni trabajan, de delincuencia, el cambio climático, de exclusión social, de migraciones internas y externas, son problemas sistémicos. El gobierno puede tener alguna mirada estratégica, pero no tiene la capacidad de hacerlo solo. Y el sector privado piensa individualmente. Entonces hay agendas que se rompen. Alicia terminó su presentación con el desafío de lo público-privado. Es un gran desafío, porque la agenda pública es sistémica y es colaborativa por naturaleza, y la agenda privada es más individual por naturaleza. Entonces hay que asumir pérdidas del Estado para saber trabajar con las empresas y las fundaciones. Y las empresas y fundaciones tenemos que romper algunos paradigmas y asumir pérdidas para trabajar con el Estado, que yo pongo en duda, bajo este individualismo como método, si tenemos o podemos hacerlo. O si nuestros accionistas o nuestros board, nuestros CEOs y C-Level, están dispuestos a que digamos tenemos que ir con otros. No podemos solos, o están esperando que lleguemos al plan de sustentabilidad, que es muy lindo, que construye marca y reputación y gestiona el riesgo, pero les aseguro que no basta. ¿La sustentabilidad está agotada? ¿Llegó a su límite? Nos podemos preguntar. Es una pregunta que se están haciendo en muchos foros internacionales. Yo creo que sí. Yo creo que responsabilidad social empresaria ya no hablaría más. Sustentabilidad está agotada. Pero de nuevo, conectando con lo de Alicia, de cambiar la narrativa, creo que las empresas no están cambiando el storytelling, la narrativa, para ir a un modelo que hoy el mundo está yendo, aunque sea en forma teórica, que es el de pasar del mundo de la sustentabilidad a este mundo de lo regenerativo. Perdón que esté en inglés este slide. La sustentabilidad es como un mínimo, gestiona riesgos, pero la forma de cambiar el ciclo, ir hacia un ciclo de desarrollo y no de mitigación de riesgos, es empezar a pensar en concepto de circularidad. Estuve trabajando con una empresa multinacional muy, muy grande la semana pasada y realmente hacia adentro de la empresa todo el I+D está yendo hacia la circularidad. Por tema de confidencialidad y de patentes no puedo decir la empresa, pero es una de las empresas más grandes y está pensando seriamente en todas tecnologías de regeneración, todos de ciclos cerrados, porque claramente se dan cuenta que si tienen la meta que para el 2050 ser neutrales en carbono, en su huella de carbono, si no piensan regenerativamente no van a llegar nunca con la tecnología incremental que están teniendo hoy. ¿Qué significa ser regenerativo? Y acá esto creo que sí se alinea también con lo que dijeron Alicia y Mauricio, pero más bajado hacia las empresas. Pensar en términos de ecosistema. ¿Con quién estoy en este ambiente? ¿Con quiénes trabajo? ¿Cómo trabaja mi industria? Pensar en el concepto de toda la cadena de valor. Si vendo gaseosas en un supermercado o si estoy en un retail, ¿quiénes trabajan para mí? ¿Quiénes están en mi cadena de valor? ¿Qué pasa con la gente que viene a mis supermercados, le decimos en Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde tiran? O sea, pensar todo de forma sistémica. Hoy es todo muy puntual e individual y nos cuesta integrar. Pensar más como alguien que habilita que como extractor, esta lógica extractiva. Pensar en patrones de largo plazo
Claramente el sistema de incentivos de financiero de corto plazo juega en contra de esto. Esto está cambiando, pero muy de a poco. Pensar la agencia, mi capacidad de actuar no como algo individual, sino como comunitario, y pensar los procesos de transformación en largo plazo. Últimos 2 slides. La inversión social privada, como se le llama en el fondo, inversión social privada, porque parecería que lo social es de lo público, para mí es como un oxímoron ahí, hay una contradicción. Una empresa es un actor social por naturaleza, o sea que la inversión social es parte de lo que es, incluso cuando vende un producto, porque vende un producto que no daña la salud, porque vende un producto que es sustentable, porque vende un producto que es biodegradable o no impacta el medio ambiente, y eso tiene un impacto social, pero le llamamos inversión social privada para distinguirla de la inversión social pública. Muchas de nuestras palabras, como decía también Alicia, lo que uno narra, hay que cambiar el storytelling, hay que hablar de un storytelling de desarrollo global, de desarrollo inclusivo, ¿no? ¿Cuál es alguna de las tensiones que yo veo en la inversión social privada, en las empresas y en las fundaciones con las que trabajo y conozco? Corto y largo plazo. Los departamentos de sustentabilidad y las fundaciones quieren mirar el largo plazo y tienen la tensión de que sus organizaciones miren el corto con sus KPIs. Las lógicas de impacto. Si quiero una transformación regenerativa, tengo que soltar algunos resultados de corto, pero las organizaciones no están dispuestas y mucha energía y presupuesto se va a ir. Muchas empresas hacia adentro tienen la tensión entre la empresa y la fundación, o que la inversión social privada, algunas empresas las canalizan por la fundación y otras por su departamento de sustentabilidad y tienen lógicas de funcionamiento distintas. De profundidad, una organización con propósito de cambiar, o objetivos epidérmicos, objetivos que están muy superficiales, que es para construir marca más que para cambiar el sistema. De escala, trabajo en lo individual, en la comunidad o en todo el sistema. Y después de foco. Voy a pensar en el negocio, dónde impacta mi negocio, o en el territorio donde están mis facilities, donde están mis empresas, ¿no? Y creo que esas son tensiones que no están solucionadas, que falta conversar. En el fondo, la gestión más grande, y tiene que ver con el paradigma del individualismo metodológico, es que en el fondo las organizaciones, a mi entender, recién ahora están empezando a pensar en cooperación, pero nos cuesta salir del paradigma de mirarnos al ombligo, del ego, de tener incentivos individuales, de que las áreas de sustentabilidad o las fundaciones, en vez de desafiar hacia adentro de sus organizaciones el status quo, para decir tenemos que cooperar, construir con otros, siguen sufriendo y frustrándose, pero siguen jugando el juego de mirar los incentivos propios de la organización y cuesta salir y cooperar. Finalmente, como para... Yo dejo algunas preguntas, ¿no? Y desafíos que tienen que ver con ¿cuál es el rol de las organizaciones, empresas y fundaciones en la agenda de desarrollo global y local? ¿Nos reconocemos como un actor político y social? ¿O nos reconocemos como un actor económico que gestiona riesgos políticos y sociales, ¿no? El ESG lo veo entendido como un riesgo a veces, no como una agenda proactiva, generativa, de regeneración. El paradigma de la sustentabilidad es de gestión de riesgos, tenemos que romper ese paradigma. ¿Cómo entendemos la inversión social privada entonces en este nuevo paradigma? ¿Por qué cuesta tanto la cooperación y la coordinación? De nuevo, ¿qué pérdidas hay que asumir? Y lo último, y también conecto con esto a Alicia, de que el cambio está en generar capacidades nuevas, tanto en las personas, para aumentar su capacidad de agencia y de poder ser dueños del propio destino, como dijo Alicia, que es el concepto de Nussbaum y de Amartya Sen. Las empresas, ¿tenemos la capacidad y la motivación para realizar acciones colectivas o necesitamos que otro nos coordine? Necesitamos que el Estado nos ponga una regulación nueva, que el mercado nos ponga un límite, o tenemos la capacidad de proactivamente, porque hasta que proactivamente no podamos nosotros ser
los que manejemos la agenda de desarrollo proactivamente, sí o sí los actores nos van a seguir viendo como alguien que solo piensa en ellos mismos y que cuando hacemos algo bueno, lo primero que pasa en muchos actores es desconfiar de por algo lo harán. Entonces un poco intento compartir estas ideas que espero que sirvan para seguir construyendo con lo de la mañana y con lo que viene ahora. Bueno, muchísimas gracias y espero haber cumplido con el tiempo. Gracias, Alberto. Efectivamente, gracias por tu intervención y por el tiempo. Vamos a escuchar a Giovanni Pérez de Colombia, es gerente de Acelflex Natpacking. Él es ingeniero industrial, CEO y fundador de la empresa Acelflex desde el año 2010. Desde el año 2015 desarrollan y producen una alternativa a los empaques plásticos de un solo uso, elaborados a partir de almidón de yuca, con un enfoque en la sostenibilidad. Desde el Valle del Cauca, en Colombia, trabajan para lograr impactar las comunidades y el medio ambiente con materias primas y mano de obra colombianas para el mundo. Bienvenido, Giovanni. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la participación y la invitación a esta reunión que nos trae para hablar un poco sobre el tema de sostenibilidad y los retos que tenemos. He escuchado con mucha atención a mis antecesores, a Mauricio y Alberto, y de verdad que, viendo los perfiles de mis antecesores, me siento aún más honrado que me hayan invitado, porque pues, soy una persona que no tiene todo este bagaje académico y de experiencia desde lo académico. Soy un empresario que se ha motivado por desarrollar con responsabilidad una tarea de innovar y buscar ofrecer alternativas amigables a un mercado que es muy difícil. Ya lo decía Mauricio en el comienzo, parecemos que todos los países tenemos visto los ESG como un objetivo, pero andando de manera muy particular, cada uno por su camino. Por otro lado, Alberto también mencionaba sabiamente cómo las organizaciones se ven enfrentadas a cómo lograr esos objetivos y muchas veces de manera muy particular, sin apoyo, sin co-creatividad, sin coworking, porque desafortunadamente terminamos actuando como agentes solitarios. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que nosotros hemos visto como retos y como posibilidades y oportunidades para impactar socialmente a las comunidades que están alrededor nuestro. Y pensado desde la sostenibilidad, también pues por supuesto con el enfoque de nuestro producto, que como ya les decía a ustedes, lo decía nuestro presentador, es una bolsa hecha a partir de almidón de yuca que reemplaza las bolsas plásticas de un solo uso. Y ahí les quiero decir algo antes de empezar, y es que qué difícil a veces es desarrollar productos nuevos cuando tenemos como punto de comparación productos que han sido altamente desarrollados durante muchísimos años y por supuesto los costos de producción, de distribución y de romper el paradigma cultural es tan difícil. Entonces, permítame, si aquí me ayudan por favor a poder compartir mi pantalla, si son tan amables, allí, si desde... Perfecto. Voy a tratar aquí de ponerme en mi presentación. Denme un segundo, por favor. Mientras Giovanni, Sí. mientras Giovanni, tú estás ahí con la presentación, yo quiero hacer un aviso. Mientras tanto, mientras logramos establecer tu presentación, quiero recordarles que estamos además evaluando todas las candidaturas al 6º Premio Transformadores. A todos los postulantes y participantes, comentarles que prontamente definiremos la fecha de esta premiación. Mientras tanto, ustedes pueden revisar todas las postulaciones a través de www.redamerica.org en la sección Premios. Veamos, a ver, Giovanni, cómo vas con la presentación. A ver, déjame un segundo. No Voy te a preocupes. ver si puedo compartir aquí mi pantalla, que es lo que no estoy viendo.
No te preocupes. Ya la veo acá. Esta, Perfecto. sí. Lo que nos ofrece el maravilloso mundo de la virtualidad. Ahí ¿estamos viendo o no? Qué pena. ¿Me Aún pueden no la confirmar, por favor? visualizamos. A ver. Allí está. Ya está cargando, perfecto, ahora sí. Solo Bueno, es que le entonces, des presentación con la pantalla sí, ya, total. aquí. Eso. Ahí, perfecto. Dale modo presentación a mano derecha en la parte inferior. A ver, me está ganando aquí, pero no. La parte derecha. Inferior, la parte de abajo, ahí lo encuentras. Sí. Es como ¿Cómo un la proyector, ve? parece Perdóname. como un proyector chiquito. ¿Aquí? No, estoy esperando mi presentación. Oye, no, mira, no está tecnología. Me dicen por acá que F5 funciona. F5. Ay, perfecto sería. No Ahí le funciona. estoy dando. Ay, Dios. Están Chief tratando de ayudarme, creo. F5. Chief Allá F5. creo que me están tratando de ayudar. Alguien está moviendo el mouse por mí. Ok, me dicen que intentes con Chief F5. Shift F5. Shift F5. ¿Ya? No, aún no. Por donde está el volumen, en la parte izquierda de volumen, ahí está, justo al lado. Que no lo veo, la verdad, no veo el... Bueno, Si no, creo dale, que- dale clic en cada lámina, ¿sí? Dale clic en cada lámina y se proyecta, si por ahora no se puede ampliar. ahí lo ves, Sí, ¿cierto? sí, Ahí lo están vemos, lo viendo. vemos. Lo que pasa es que aquí le estoy diciendo que se presente como... sí. A ver. Desde el principio, pues aquí yo lo veo en mi pantalla, pero no sé si es que no lo estoy compartiendo. Se fue la Aquí. presentación. Me dices que al lado del volumen, qué pena, por favor, me disculpan. Igual No no te era preocupes. muy larga la presentación. Ponla como estaba y vas haciendo clic en cada lámina, no importa. ¿Cómo puedo ver qué es lo que estoy viendo en mi pantalla? Porque no estoy viendo aquí. Bueno, lo voy a hacer así. Creo que, bueno, al fin, esto... Ahí están viendo esa pantalla, ¿sí? Ya estamos viendo la pantalla, exactamente. Sí. Perfecto, bueno, listo. Muy Entonces bien. vamos a arrancar con esta parte. Nosotros, como lo decía nuestro antecesor, fuimos fundados en el 2010, somos una empresa que tiene, digamos, una inclinación hacia lo social, porque nacemos en una zona donde tenemos una gran problemática social. Nosotros nacimos en el norte del departamento del Cauca, y esta zona es una zona que está influenciada fuertemente por el tema de grupos ilegales al margen de la ley, además el tema de cultivos ilícitos y la falta de oportunidades. Entonces creemos que una de las grandes cosas que tenemos como responsabilidad las empresas es pensarnos más allá de la rentabilidad en función de números. Tenemos que pensarnos en la rentabilidad desde lo social. Cuando nosotros nacemos en el 2010 pensamos en eso, involucrando a trabajadores de la región, que encontrábamos que una de las grandes problemáticas que ellos tenían era la falta de formación técnica o falta de información basada en lo que las empresas necesitaban. Ahora bien, entonces, vemos que, por ejemplo, el 65% de esa inequidad o de esa situación de comunidades vulnerables está concentrada
en los departamentos del Cauca, Nariño, La Guajira y Sucre. Y nosotros, como estamos en el norte del Cauca, somos del Valle del Cauca, pero al norte del Cauca, que es nuestra zona de influencia, allí estaba una gran concentración de esta problemática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos como antecedentes de por qué las comunidades y por qué las empresas encuentran dificultades a la hora de implementar políticas que nos permitan tener un poco más de equidad social? Y una de ellas es que las comunidades son desconfiadas, desconfían de los actores económicos que quieren llegar a las zonas porque sienten que las empresas como actores privados pueden terminar siendo agentes, otro agente más de abuso de la comunidad. ¿Sí? Nosotros cuando arrancamos con nuestro proyecto de la bolsita a partir de almidón de yuca, pensamos, bueno, Colombia es el cuarto productor de yuca en el planeta. Qué bueno sería que el departamento del Cauca, que tiene allí una gran producción de yuca, pudiera integrarse y pudiéramos generar un desarrollo de toda esa cadena productiva desde la siembra hasta la obtención del producto final. Situación que, por supuesto, fue difícil plantearla desde el comienzo por la reacción de las comunidades, pero también por la falta de políticas destinadas a ofrecer oportunidades a estas regiones. Durante muchos años, y bueno, eso sigue pasando, nuestra situación de violencia en Colombia, que desafortunadamente ahora viene viéndose también situaciones parecidas en Ecuador, Perú, Venezuela, bueno, por este tema del narcotráfico, hace que los gobiernos sean insuficientes en simplemente generar únicamente políticas de papel, y eso llevarlo a la práctica ha sido muy complicado. ¿Qué hacemos las empresas? Hay dos opciones: o nos vamos de la región, porque la región nos consume y nos obliga a participar económicamente de la formación, de la instrucción, de la generación de tejido social y empresarial, o buscamos otros espacios donde estemos más tranquilos. Entonces, yo creo que allí hay unas metas nacionales muy importantes, y es cómo motivan a que las empresas no se vayan de regiones de conflicto, cómo motivamos a que las empresas no terminen yéndose simplemente porque impositivamente es más rentable estar en Panamá o es más rentable estar en otro lugar que quedarse a desarrollar el tejido social dentro de las regiones. Fíjense que, por ejemplo, nosotros, teniendo esta problemática, tuvimos que desistir del proyecto de producir la yuca dentro de la región y simplemente volvernos transformadores de lo que ya existía en el mercado, que era el almidón de la yuca. Ya quitamos todo ese eslabón de la parte inicial. Entonces, claro, ahí hay unos antecedentes que son importantes porque no podemos simplemente pasar de largo. ¿Dónde están las oportunidades? Pues que las organizaciones y las empresas tenemos múltiples campos de acción para generar ese cambio. Y es que podemos generar el cambio simplemente cambiando nuestra estructura. Bien lo decía Alberto hace muy poco, y es que las organizaciones difícilmente se pueden plantear a largo plazo sacrificando el corto plazo en el tema de rentabilidades. Eso no lo ve bien ningún banco, no lo ve bien ningún fondo de inversión, porque tenemos unas metas y unos espacios demasiado cortoplacistas. La única manera de mirar de largo plazo es que el Estado se involucre en alianzas público-privadas para poder sopesar estas cargas de las inversiones iniciales que hay que hacer para poder lograr que esto se transforme en una realidad. Entonces, tenemos una oportunidad desde el punto de vista de cómo somos responsables con el medio ambiente, cómo somos responsables con la comunidad, cómo nosotros vamos siendo también responsables con generar unas políticas de comercio justo y de reducción de la pobreza. Nuestras regiones, y esto yo creo que es algo generalizado en Latinoamérica, pero bueno, digamos, Colombia tiene unos índices bastante fuertes en estos indicadores Gini que nos dicen, oiga, hay una gran inequidad en las oportunidades, hay una gran inequidad en la distribución de la riqueza, pero también hay una gran inequidad en la distribución del conocimiento. La pandemia nos ha dejado, gracias
a Dios una fortuna y es virtualizar muchas cosas, permitiendo que la información y el conocimiento se puedan llevar más allá de las aulas. Es algo que desde nuestro punto de vista consideramos que es una gran oportunidad. Trasladar más allá de los youtubers, más allá de la información a veces insulsa y sin sentido, trasladar la academia, abrir la apertura, abrir con apertura de mente toda esa ese gran bagaje de información que existe, ya no en la academia local, sino a nivel universal. Poderlo trasladar a esas regiones para sacar ese provecho. Esa es una forma de poder romper con ese círculo que tenemos de desigualdad en el acceso a la información. Pero, por ejemplo, Colombia para eso necesita, bueno, Colombia digo porque estamos aquí, pero los países necesitan entonces llevar una conectividad de buena capacidad a las regiones. Hay que hacer inversiones y las entidades privadas no pueden hacer esas inversiones. No lo pueden hacer no porque no quieran, sino porque es que literalmente les queda imposible hacerlas. Tienen que estar de la mano de una política del gobierno. Este comercio justo y reducción de la pobreza también está en las grandes organizaciones pensarse con sentido de sacrificar el hecho de tener rentabilidades con el dinero de otro. Por ejemplo, cuando una gran empresa le dice a un proveedor, le voy a pagar a 2 o a 3 meses. Es decir, ¿por qué estoy queriendo que mis utilidades y mis rentabilidades estén apalancadas en el dinero de un pequeño? ¿Sí? Entonces, en ese sentido es cambiar la balanza. Si necesitamos dinero y recursos de largo plazo, pues entonces que sea el sector financiero o el sector público quien tiene unos recursos importantes pueda financiar eso, pero que el pequeño empresario, el pequeño emprendedor, el productor local, no sea quien esté financiando la rentabilidad de las grandes organizaciones. Ahí en este punto también veo que hay una oportunidad en inclusión y desarrollo de talento, porque por supuesto tenemos la gran oportunidad de hacer cosas que nos permitan involucrar los jóvenes, que bueno, lo decía nuestro primer orador, Mauricio, los ninis, pero los ninis también tenemos que tratar de alguna manera seguir haciendo la tarea de convencerlos de que el narcotráfico, de que la minería ilegal, de que las cosas fáciles, no todos pueden ser youtubers exitosos. Ese es un número muy reducido. Los demás tendremos que ser mortales comunes y corrientes, que tenemos que desarrollar talentos y desarrollar tareas que la humanidad necesita. Entonces allí hay grandes oportunidades para cambiar esos paradigmas. Nuestra cadena de valor, por ejemplo, nosotros hemos pensado en que desde el pensarnos en nuestra cadena de valor, cómo vamos aplicando los diferentes 17 ODS, si es que esa es una manera de hacerlo, porque es que también creo que las organizaciones han tenido esa tendencia a hacer un greenwashing de todas sus actividades, de todos sus productos y simplemente agregarles por aquí y por allá alguna cosa de verde para decir que eso es lo importante. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, hacerlo de verdad desde nuestra cadena de valor. Por ejemplo, en el caso nuestro, buscamos proveedores locales, emprendedores locales, gente, profesionales que están recién egresados y que carecen de esa experiencia, y nosotros aportamos en la curva de aprendizaje. ¿Cómo desarrollamos así ese talento para que las organizaciones tengamos un material permanente de talento humano, que es el recurso más importante de la organización? Desde la transformación, entonces, ver cómo nosotros vamos yendo hacia aplicar nuevas tecnologías. Y ahí lo decía Alberto, y es que las tecnologías nuevas terminan siendo costosas y por eso terminan yendo en contra de la rentabilidad de la organización y terminan cada vez buscándose más aplazamientos. Por ejemplo, en algún momento de la vida dejamos de utilizar, dejamos de utilizar elementos como, por ejemplo, los, qué sé yo, a ver, voy a poner un ejemplo, los barcos de vapor, porque surgieron otras tecnologías mejores. Dejamos de utilizar las carretas de caballos para transportar porque habían otras tecnologías mejores. Dejamos de hacer cosas que eran inadecuadas porque empezamos a utilizar cosas que eran más eficientes. En algún momento vamos a tener que pensarnos que hay que dejar de utilizar, por ejemplo, en el caso que a mí me compete, el plástico de un solo uso, y que esa no sea una herramienta para comparar,
porque cuando vas a ofrecer tu producto en el departamento de compras que te va a traer esa información, simplemente te llega, es como la información de una tabla de Excel, cuánto cuesta un producto biodegradable y cuánto cuesta el plástico, y el de compras te saca del camino inmediatamente. Tenemos que pensar y repensar que eso ya no existe en el mercado, que es que ya no deberíamos utilizar, pero no con políticas de 20 años o 30 años, porque quién sabe si el planeta nos va a permitir esos cambios. Necesitamos cambios radicales. Y esos cambios radicales implican también un cambio radical en la manera de pensar las organizaciones que financian, los gobiernos que exigen y el consumidor en sí, que también tenga una participación importante. En este momento es marginal. Hay mucha gente hablando de los ESG, hay mucha gente hablando de los ODS, hay mucha gente hablando de muchas cosas. Y estamos a base de premios, reconocimientos e instituciones y fundaciones tratando de destacar, pero si vemos, son números chicos, muy, muy pequeños, en comparación con el gran universo de empresarios y el gran universo de modelos económicos que tenemos. Hay organizaciones como las que estamos mencionando acá. Nosotros hemos tenido estos reconocimientos y esos han sido nuestros hitos, digamos, dentro de nuestra intención de hacer las cosas lo mejor posibles, ¿cierto? Alcanzar a través de reconocimientos internacionales, a través de Aim to Flourish de las Naciones Unidas, a través de los premios Latinoamérica Verde, negocios verdes aquí en Colombia, empresas big de triple impacto donde queremos aportar desde no solamente desde lo económico, sino también desde lo social y lo ambiental. Entonces, hay cosas que se están haciendo bien, pero que yo considero que de la empresa, pero sobre todo de la institucionalidad, debemos colocarle el acelerador a esto para que dejemos de pensar solamente en la rentabilidad monetaria y empecemos a dar un valor a la rentabilidad ambiental. Con esto cierro y quedo atento pues a solucionar cualquier intervención que ustedes consideren. Y de mi parte, mil gracias por haberme permitido este espacio. Gracias, Giovanni. Un aplauso para nuestros panelistas. Gracias por la espera, por adaptarse al tiempo. Y ahora tenemos un espacio para preguntas, tanto aquí en la sala como de forma virtual. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta aquí en la sala, nos pide la palabra y inmediatamente les hacemos llegar un micrófono. Roberto, también tenemos de manera virtual una pregunta. Mientras tanto, Vale, entonces escuchamos a Andrés con la pregunta virtual. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, y también a Roberto, también Alberto, por este interesante panel. De hecho, se empezó a formar un diálogo muy interesante, que es precisamente lo que nosotros tratamos de incentivar también dentro de la red con nuestros miembros, y gira en torno, en una primera instancia, que Alberto nos puede complementar un poco, frente al factor ético que deben tener también nuestras organizaciones, y ese factor ético que de alguna forma pueda permear los proyectos y de alguna forma también el impacto que puedan tener cada uno de ese relacionamiento que estamos teniendo con cada una de nuestras comunidades. Entonces, una primera instancia sería cuál es ese rol de lo ético, de cómo entendemos también esa corresponsabilidad que se genera con nuestras empresas, con nuestras fundaciones, al interior de las comunidades que impactamos. Y en una segunda instancia, que Alberto ya ha tenido una conversación muy interesante con uno de nuestros participantes, con Joao, de la Universidad Mackenzie de Sao Paulo, en Brasil, y gira en torno a la fragmentación de la acción empresarial en temas socioambientales. Joao comenta que al mismo tiempo es importante para llegar a distintas regiones, pero también se hace insuficiente. Entonces, Alberto, nos gustaría si pudieras profundizar un poco de la respuesta que estabas dialogando alrededor de Joao, y también si pudiéramos hablar un poco de ese factor ético al interior en la estructuración y el impacto también de nuestros proyectos. Gracias. Bueno, gracias. Cosas que se me ocurren. La ética es algo muy amplio, porque a veces cuando las empresas hablan de ética, hoy nosotros en la universidad tenemos un centro de ética y compliance. Yo vengo de filosofía, entre otras cosas, y claramente son dos éticas distintas, porque una cosa es la ética en donde hay que cumplir normas, para pagar, no hacer regalos corporativos, tener una línea. Y otra cosa es la ética que yo aprendí
que era la ética de que el rostro del otro me interpela, y si es un rostro del otro que sufre, me interpela más, porque en el rostro del otro veo su humanidad o en el sufrimiento. Hoy podríamos decir que el rostro de una naturaleza dañada, en Argentina venimos de una sequía histórica en este momento, un calor de 20 días con cortes de luz y mucha gente sufriendo, por supuesto los que menos tienen son los que más sufren. ¿Cuánto nos interpelamos? Y ahí conecto con lo yo, ¿cuánto hemos perdido esa empatía, esa escucha para interpelarnos? Giovanni quizá nos podrá decir claramente, yo puedo escuchar la voz de que los costos son más grandes, pero también escucho la voz de que tengo que integrar, tengo que incluir, que el proveedor local es menos eficiente. Tengo paciencia, tengo escucha, estoy dispuesto a acompañar a desarrollar un proveedor local para que en el largo plazo me dé la calidad que hoy me da un proveedor multinacional. Es como que esas cosas, es como que desacoplamos los procesos burocráticos, técnicos de eficiencia de los procesos humanos. Están desacoplados. Entonces, cuando hablamos de ética en la empresa, implica acoplar de nuevo que la eficiencia y la productividad no tiene que ir en contra de lo humano. Pero bueno, armamos un sistema de capitalismo que era extraer porque nos dimos cuenta que estaba, como digo, el vapor, el carbón y la tierra estaba todo por conquistar. Estaba todo por conquistar. Y ahora nos dimos cuenta que llegamos a un límite y como seres humanos siempre vamos al blanco y negro. O volvemos, digamos, aún como algo como muy primitivo o seguimos por esta línea. Entonces, yo creo que la ética es fundamental para volver a tomar conciencia, por eso yo le decía a Joao como una revolución más de conciencia, de que en el rostro del otro, con el sufrimiento del otro, hay un montón de información para poder, la gente que tenemos las capacidades, la formación y el acceso a recursos, hacernos cargo de ese sufrimiento. Para mí eso es la ética. Si eso después implica no entrar en corrupción, tener compras, digamos, y compliance, perfecto, es una parte. Pero hay una parte humana de volver a conectar y que eso nos habilite una escucha que creo que no es menor. Y quizás Giovanni, que él dijo, bueno, yo no tengo los pergaminos que tienen otros, pero él es empresario, digamos. Él se levanta a la mañana, nosotros nos ponemos a leer papers y libros y ayudamos a empresas a pensar, pero él es el que quizá, y como ustedes que están ahí, es el que se embarra y el que tiene estas tensiones no en la teoría, sino en la práctica. ¿Cómo hago para unir estos procesos de eficiencia y de humanidad y terminar el día a día pagando salarios, ganando plata, pagando impuestos y todo lo demás, ¿no? Bueno, yo podría, si me permiten, no sé si... Sí, adelante. Adelante, gracias. Giovanni. Bueno, yo podría decir que los empresarios tenemos dos cosas, o bueno, los que intentamos hacer empresa, tenemos dos cosas que son algo que estamos luchando permanentemente. Porque es que la ética también está en lo que es lo que yo tengo como esa formación. Bien decía Alberto, cuando yo miro la cara de él, cuando yo estoy viendo la cara de él. Y a veces las grandes organizaciones, cuando se deshumanizan, porque de alguna manera quien ejerce las funciones está en Suiza, o está en Inglaterra, o está en Canadá, pero resulta que ese es el que manda desde allá. Y aquí, en nuestras regiones, solamente tenemos es que buscar personas que sean capaces de desarrollar lo que nuestros heads allá están mandando, ¿cierto? Solamente hacemos eso. Y ahora, pues, a veces cuando uno se sienta con una persona generalmente demasiado joven, pero que tiene unas metas de crecimiento personal muy estrictas y sabe que solamente cumpliendo unos rigurosos mandatos de las casas matrices puede lograr satisfacer y sentirse un profesional desarrollado, entonces uno dice como que, bueno, más valdría también a veces recuperar cuando hacíamos un trato apenas de palabra y un estrechón de manos era suficiente para validar nuestra intención de hacer negocios bien. Me parece que la calidad, que si bien es cierto, es un tema muy importante para poner reglas y normas, a veces muchas organizaciones también caen o caemos en que la calidad es una calidad de papel, pero nuestras realidades son otras, ¿sí? Entonces, pienso que ahí hay grandes cosas donde no se necesita solamente ISO 9000, 21000, 16000 y no sé cuántos miles que se inventen, sino cómo esas cosas realmente
se hacen sencillas para la empresa, no tan complicadas para mantenerlas, menos costosas, y vamos hacia un tema donde la sensación de ética sea algo más personal que algo de cumplimiento de una norma por un checklist. Es decir, porque es que una cosa puede funcionar perfecto en Suiza y otra cosa es aquí. Entonces creo que eso es algo que me parece que es de armonizar. Muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? Al fondo, por favor. Buenas tardes. Tengo una pregunta para Alicia, no sé si sigue conectada. Alicia no, ya no está ¿No? con nosotros. Bueno, No. si no, para Alberto. Igual están alineados como en el mismo, están como en la misma sintonía. Es una discusión a la que yo sé que siempre llegamos cuando hablamos de lo social en lo empresarial, y es el cómo medir. Porque ciertamente en esa toma de decisiones, en esa movilización de recursos, hay una explicación detrás de eso que siempre es medida desde esa perspectiva positivista en números. Pero lo social va mucho más allá de eso y hay muchas otras cosas que podemos medir desde lo cualitativo. Hablábamos hace un rato porque también es una forma muy válida de medir, pero poco utilizada en estos contextos. Entonces, ¿cómo hacemos para trasladar eso que estamos haciendo? Porque si bien algunas organizaciones van más adelantadas que otras y operan desde aristas diferentes, ¿cómo llevamos ese lenguaje de lo cualitativo y cómo cambiamos también ese chip al interior de las organizaciones para que también podamos medir de otra manera y apuntarle a lo que hablaba Alicia, a estas categorías de lo que siente la gente, de lo que quiere ser la gente, de cuán feliz es la gente? Entonces, pues ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que puede ser una pregunta para nuestros dos panelistas, así que Alberto, por favor. Y luego Bueno, Gianni. perfecto. Yo creo que lo que traes es muy interesante porque no quiero ser monotemático, pero el paradigma de la eficiencia y el paradigma de la productividad que yo celebro porque nos ha traído tantos beneficios en este mundo, crecimiento, desarrollo, inclusión social, digo, también nos trajo una forma de pensar el mundo que esto que decía Alicia, si no se mide no se gestiona, o es el mantra de los empresarios, yo diría, si no se le pone un número no se gestiona. Entonces en ese mundo lo cualitativo queda hundido. Yo hago investigación cualitativa y publico en journals internacionales y hago con metodologías aprobadas por la ciencia social, y quizá entrevisto a una persona y puedo sacar una conclusión. Lo que pasa es que en las empresas no está validado, no está autorizado de ese tipo, porque no estamos acostumbrados, porque también hay un tema, así como, porque también hay un tema que mucha gente que dirige empresas vienen de un paradigma más ingenieril, administrativo, y no es malo, digamos, ¿no? Es como que yo vengo de otro paradigma, pero nos ha costado. Yo creo que y lo cualitativo desafía lo cuantitativo, no solamente en el contenido, sino en la forma. Porque yo trabajo con un montón de empresas que tienen resultados gigantescos, pero me contratan a mí porque tienen problemas culturales, no pueden implementar un cambio. ¿Por qué? Porque no saben escuchar, porque lo cualitativo está en esa escucha, está en leer entre líneas, entender la música detrás de las palabras, entender a tu grupo de interés. Entonces yo le digo, a ver, tiene un problema con la comunidad, vayamos a escuchar a la comunidad. La etnografía, la antropología tiene metodologías para escuchar a una comunidad. No tengo miedo a ver qué dicen, por las dudas no hago nada, mando a una persona a relaciones con la comunidad que no tiene formación en saber escuchar, con todo respeto, y tampoco puedo sistematizar y no entiendo qué quiere la comunidad. Me agarro de lo que me dicen dos líderes de la comunidad, pero no lo escucho. Lo cualitativo tiene metodologías, pero las empresas, como no lo conocen, a lo que no conocemos le tenemos miedo. Entonces yo creo que igual ahí hay un cambio muy grande en metodologías cualitativas de escucha, de traer la palabra y sistematizarla, que esas son las metodologías. Pero ¿qué pasa? Tenemos que empezar a pensar más como antropólogos que como ingenieros. Ahora, si yo acepto que la empresa es una entidad social
que está imbuida en una comunidad y la comunidad tiene dinámicas de acción. Los que me pueden explicar mejor eso son los sociólogos y los antropólogos, y el ingeniero me podrá explicar cómo hago para producir, cómo hago el layout, cómo consumo menos, cómo contamino menos. O sea, la colaboración y la interdisciplinaridad hay que vivirla en serio. Y hay que vivirla en serio. Entonces, yo a veces empresas me dicen que necesito un antropólogo. Me estás cargando, no necesitan un antropólogo. Necesitan a alguien que sepa escuchar a la comunidad, respetando lo que la comunidad sepa, y que te les escriba un informe, y que después el antropólogo... ¿Qué pasa? Que hay pocos antropólogos que saben hablar con ingenieros, y pocos ingenieros que yo estudié filosofía, ciencia política, y después hice un doctorado en temas de empresa. Yo sufro un montón estar entre mundos, porque todo el tiempo me siento no entendido. Para los sociólogos soy un traidor y para los empresarios soy un hippie. Es raro, pero ese mundo es el que tenemos que generar, gente que incómoda en el medio, gente incómoda en el medio. Pero nos cuesta, entonces lo cualitativo no tiene dónde echar raíces en un mundo de la eficiencia y de lo duro. Yo creo que lo voy a decir de forma metafórica, las departamentos de sustentabilidad, las fundaciones tienen que ser los que cultiven la tierra, los que hagan lugar en esa tierra para que entre la palabra, para que entre lo cualitativo, para que entren las emociones, para que entre lo que no sabemos medir pero que es una realidad y que muchas veces es lo que nos impide el cambio real y profundo en nuestra tarea diaria, ¿no? Así que bueno, digo esto, le doy la palabra a Giovanni, y yo, en lo personal, pero pido disculpas, pero por el atraso horario, hace 12 minutos que hay alumnos que me están esperando en un aula, así que me quedo a escuchar a Giovanni y pido disculpas y agradezco, pero me voy a tener que ir después de esa pregunta. Muchas gracias, Alberto, por quedarte para escuchar mi opinión. Yo diría que ahí, apoyando lo que está diciendo Alberto, y tomando un ejemplo típico de algo que nos une a la Argentina y a Colombia, que es el amor por el fútbol, yo diría, la estrategia del técnico se la come en el desayuno la cultura del equipo. Le puedes colocar el mejor estratega al equipo, pero si el equipo no tiene una cultura de aceptar y de entender la estrategia, no va a hacer nada, no va a servir de nada. ¿Qué pasa en esto? Que nosotros creemos y yo considero que la institucionalidad debe dar ejemplo. Les voy a colocar una pequeña anécdota. Nosotros tenemos una bolsa plástica, una bolsa de yuca para reemplazar la bolsa plástica, pero no hemos podido venderle a nuestra autoridad local aquí en el Valle del Cauca nuestras bolsas porque son consideradas costosas. Y ojo que ahí hay un valor, un término que deberíamos considerar, que es valioso y que es costoso. Costoso es no hacer nada. Valioso es algo que realmente aporta desde ya. Y sí que es importante que la antropología, en este caso, empiece a primar sobre la ingeniería o sobre las finanzas. Porque debemos darle otros estándares y otras escalas. Creo yo que las organizaciones debemos también, los consumidores y las organizaciones, al contratar un proveedor, al contratar un tercero que nos apoye, validar, respaldar y premiar aquellas organizaciones que realmente tienen un impacto social positivo. Eso debería ser una escala ¿para qué? Para no solamente desde lo estatal para reducción de impuestos, sino también para concentrar los recursos de cofinanciación, para concentrar los recursos de la capacitación en aquellas organizaciones que quieran hacer un cambio. Ser rentable es importante y es necesario porque estamos en un mundo de comercio. Es importante, es necesario. Pero la rentabilidad no se puede basar solamente desde el punto de vista económico, sino que tanto podemos nosotros compensar, reducir y ser más eficientes ambientalmente hablando, en reducción de pobreza, en equidad. Eso que decía Alicia, de que lo que no se mide realmente no se puede evaluar y no se puede ajustar y no se puede corregir, es muy cierto. Pero muchas veces las organizaciones sociales se limitan a llevar capacitaciones muy
específicas a una región, capacitan 20, 30 y los dejan allá y se van para otra comunidad y capacitan 20, 30 y los dejan allá y van a otra comunidad. ¿Y qué pasó con esos primeros 20 o 30 que capacitaron? ¿Sirvió de algo? ¿Hubo impacto con esa capacitación? Eso es lo que hacemos las cámaras de comercio locales, los gremios, votar y votar conocimiento, a veces sin hacer un seguimiento. Votar y votar charlas sin hacer un seguimiento, si eso está impactando o no. Las organizaciones, nosotros los privados, tenemos que buscar que lo que estamos invirtiendo realmente nos traiga un retorno. Claro, y ese retorno, por ejemplo, en el caso particular nuestro, no necesariamente es un retorno económico, es un retorno en esa ética que nosotros queremos entender. Por eso participamos con las comunidades indígenas, por eso participamos con las comunidades menos favorecidas de la región, porque consideramos que ahí es donde uno puede mirar eso. Y se reciben premios y reconocimientos, todos de palmadas en la espalda, que implican que estamos haciendo bien las cosas, pero financieramente estamos muy sacrificados. Así que yo sí creo que los llamados a dar el ejemplo son los estados. Como si es que un estado ve que hay una empresa que tiene paneles solares locales, digamos, le dé prioridad a importarlos. ¿Cómo es que si un estado ve que necesitamos cubrir la comida o reducir el hambre y la pobreza en una región específica, cómo es que pensamos en importar productos y no crecer e incentivar la producción local? No con el ánimo de ser proteccionistas, no, sino con el ánimo de que es ahí donde tenemos que pues, atacar ciertas cosas para poder reducir la pobreza, generar tejido empresarial, para que ojalá más bien seamos parte del comercio internacional, pero no simplemente pensando en que la reducción está en ahorrar costos de acero. Gracias. Muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas, un aplauso para ellos. Gracias, que estén muy bien. Ese objetivo de poner casos y visiones en este panel, pues creo que se ha cumplido y creo que el rol de una red